Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Edgar Santos. Soy un médico mexicano que trabaja en Alemania. Soy neurocirujano con experiencia en terapia intensiva. El día de hoy les quiero hablar sobre la necesidad de utilizar las cánulas nasales de alto flujo sin aerosoles. Primero, en la justificación, les quiero decir que la fatalidad de esta enfermedad se ha diferenciado en los diferentes países en los que esto ha incurrido. Tenemos en primer lugar, en la punta de todas las estadísticas, a Italia, que ha demostrado que tiene un sistema limitado de salud, el cual no pudo contener de manera eficiente la ola de pacientes infectados. Tenemos que el porcentaje de fatalidad ha sido del 13.6%. En el caso de España está un poco cerca, la fatalidad ha sido del 11.5%. Tenemos a México que viene atrás, pero viene con un ritmo de crecimiento constante, probablemente los alcance o puede que los rebase. Se encuentra actualmente en una cifra del 9.6% de fatalidad. La media en el mundo se encuentra en el 7.2%. El caso de Alemania, el país en el que vivo, afortunadamente tiene una cifra por debajo de la media mundial que se localiza en el 3.9%. ¿Cuáles son los factores que hacen que haya diferencias en la fatalidad de los pacientes? Pues se puede argumentar que son muchos factores, pero entre ellas, uno de los factores más importantes está en la capacidad y la preparación de su personal para trabajar con pacientes de terapia intensiva. En Alemania se tiene una experiencia vasta en pacientes con terapia intensiva, ya que estamos acostumbrados a que a todos los pacientes se les brinde la máxima terapia posible y no limitamos la terapia en general por términos de edad, a menos que el paciente o los familiares así lo decidan. Entonces, el tratamiento por COVID se da en escalamientos, como se muestra en la pirámide de la derecha. Tenemos que la mayoría de los pacientes son asintomáticos y que no van a requerir de ninguna terapia. Pueden quedarse en su casa y nunca se van a enterar que están enfermos o estuvieron enfermos. Además, después le sigue un porcentaje de pacientes con síntomas leves, los cuales también pueden quedarse en casa y no tendrán mayor problema. Algunos de ellos acudirán al hospital, pero no tendrán síntomas graves, como así es el caso de hipoxia o falta de oxígeno. Cuando el paciente siente que le hace falta oxígeno para respirar, entonces se encontrará en el siguiente grupo. Cuando el requerimiento de oxígeno del paciente aumenta, puede ser detectado a través de un aparato que mide la concentración y la proporción de hemoglobina con oxígeno y sin oxígeno en el dedo y puede darnos un porcentaje del valor. De esta manera se pueden empezar terapias de oxígeno suplementario que se da en diferentes pasos. La primera opción que se tiene son las puntas nasales. Como se muestra en la figura, se colocan en la nariz y producen un flujo de oxígeno de hasta 5 litros de oxígeno por minuto. Algunos pacientes podrán considerarlas eh, adecuadas para ellos, otros les molestará porque el oxígeno es seco y, y es frío, lo cual a la larga produce malestar en la nariz, dolor, incluso sangrados. Como segunda opción, si el paciente no tolera las puntas nasales o su requerimiento aumenta con el tiempo, se tiene la segunda etapa que sería ocupar esas máscaras de oxígeno suplementario. Esas máscaras pueden dar hasta 10 o 15 litros de oxígeno por minuto. Eso también compensará a un porcentaje de los pacientes, sin embargo, no será suficiente para todos. Algunos progresarán de manera rápida hacia un nivel de requerimientos de oxígeno por arriba de los 15 litros de oxígeno por minuto. Entonces, en México y en otras partes del mundo donde no tienen el acceso a las cánulas nasales de alto flujo, a partir de ese momento se intubarían a los pacientes y se les pondría en una máquina de ventilación mecánica bajo sedación, lo cual hace que el pronóstico del paciente automáticamente empeore. Sin embargo, cuando hay indicación de intubación, si no se realiza, el paciente puede morir inmediatamente. Así que es un mal necesario. Sin embargo, no en todos los casos se tiene que dar una intubación, se tiene la opción de las cánulas nasales de alto flujo. Estas son consideradas como la opción número 3. Eh, Consisten en un sistema el cual
puede hacer una mezcla de oxígeno y aire. Además, producen un flujo de hasta 50 o 60 litros de oxígeno o oxígeno con aire por minuto. En la mezcla llega a un contenedor, el cual calienta el gas y lo mezcla con agua, de tal forma que el paciente recibe una mezcla hidratada y a una temperatura corporal que hace tolerable este gran flujo de oxígeno. Entonces, el paciente se pone unas cánulas en la nariz y puede de manera normal hablar, puede incluso comer y hacer otro tipo de actividades sin problemas. No requiere sedación y puede salvar un gran porcentaje de los pacientes a que se les intube. Para el uso de estas cánulas existe actualmente evidencia científica directa e indirecta. Vayamos a verlas. Las bases científicas, por ejemplo, están resumidas en análisis de la evidencia científica actual existente en diferentes guías del manejo del paciente con COVID-19 con hipoxia. Por ejemplo, en las guías europeas y en las guías internacionales de la Sociedad Mundial de Medicina Crítica, se dice que si hay indicación fuerte de una intubación endotraqueal, que no se debe de prolongar y que se tiene que realizar. Sin embargo, no todos los pacientes cumplen los criterios estrictos de una intubación endotraqueal. Si no se cumplen, entonces se tiene que proceder primero a dar oxígeno suplementario con la estrategia 1 de cánulas de puntas nasales o 2, la estrategia con una máscara de oxígeno. Si estos pacientes toleran esa terapia, se habrá ganado tiempo y el paciente quizá pueda mejorar y no requiera de mayor pasos. Sin embargo, un porcentaje de ellos sigue empeorando y lo que se recomienda, si no tolera el oxígeno suplementario, es que se proceda a las cánulas nasales de alto flujo. Es una recomendación basada en evidencia y en el caso de que no tolere el paciente las cánulas o bien que no esté disponible, como en la mayoría de hospitales en México, se debe proceder a la intubación endotraqueal, intubación, ventilación mecánica y sedación. La principal evidencia científica que soporta el uso de cánulas nasales de alto flujo es una publicación randomizada del New England Journal of Medicine del 2015. Aquí se muestra en esta gráfica la probabilidad de intubación de los pacientes que tienen una hipoxia severa, es decir, una enfermedad similar al COVID-19. Además, se ven los días transcurridos de cuando se indicó que el paciente se va a meter al estudio y los pacientes de manera aleatoria se agruparon en 3 grupos. Aquellos que recibieron la cánula nasal de alto flujo, aquellos que solamente recibieron una terapia estándar de oxígeno con máscara y puntas nasales, y aquellos pacientes que tuvieron una ventilación no invasiva como el CPAP o BiPAP. La gráfica muestra de manera muy clara y con estadística significativa que las cánulas nasales de alto flujo reducen en un buen porcentaje del cerca del 30 a 40% el número de intubaciones o la probabilidad de intubación del paciente a lo largo de los 28 días. Además, hay otros estudios clínicos que no son tan fuertes como este, que también dan soporte a, a que bajan la mortalidad y que mejoran las condiciones del paciente a largo plazo. Actualmente ya hay otros estudios que están saliendo del COVID-19 de China, Italia, España, que también muestran cómo las cánulas nasales de alto flujo pueden mejorar el pronóstico de los pacientes y pueden también bajar los costos y generar beneficios en generales, tanto en los pacientes como en los médicos, enfermeras, etc. Sin embargo, se debe decir que también hay limitantes para las cánulas nasales de alto flujo y preocupación en el personal de salud. Entre ellas, la primera es la producción de aerosoles que pueda contaminar al personal de salud. Con la crisis también es normal que se generen miedos, temores de que el hecho de producir un flujo por la nariz que salga por la boca puede generar un aerosol que contamine al personal y que los enferme. Entonces, es un punto pendiente a descartar. Sin embargo, ya existe una publicación que demuestra que en comparación con las máscaras estándar, la terapia número 2, las cánulas nasales producen menos aerosoles, ya que lo que se pudo detectar de aerosoles en las máscaras estándar es de 30 centímetros de la persona
y con las cándulas nasales es de 10 centímetros. Sin embargo, estamos dispuestos a solucionar este problema a través de ingeniería. El segundo problema es la falta de disponibilidad de estos dispositivos. Primero, en México hay pocos lugares que cuentan con esas cánulas de alto flujo y, segundo lugar, no se pueden comprar porque la demanda en el mundo incrementó de manera exponencial. El tercer problema es el alto costo. Y el cuarto problema es la falta de información científica entre los médicos y personas que deciden las políticas de salud sobre los beneficios de esta tecnología. Eso nos pone en desventaja y probablemente sea uno de los factores por los cuales la mortalidad en algunos países sea mejor. Por nuestra cuenta, creamos el grupo llamado Mexiflow. Es un grupo interdisciplinario de ingenieros, científicos y médicos mexicanos altamente calificados. Científicos y académicos pertenecen a diferentes niveles del Sistema Nacional de Investigadores. Tenemos experiencia en generación de patentes, productos científicos y tecnológicos. Seguimos un estándar internacional. Tenemos médicos con toda la capacidad y con experiencia en el manejo de pacientes en estado crítico, que además ya conocen las cánulas de alto flujo y las han usado por años. Tenemos cercanía a empresas maquiladoras y tenemos una propuesta de crear la cánula nasal de alto flujo mexicana que no genera aerosoles. Para eso requerimos una inversión por parte del gobierno o otra institución. Nosotros como investigadores científicos no tenemos un beneficio económico a través de esto. Para más información les pido por favor que visiten la página www.mexiflow.org. Les agradezco su atención. Muchas gracias.